Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no lo sé. Hoy seguimos con nuestras clases virtuales. En esta semana nos toca tener tres clases distintas, entonces vamos a hacer tres tipos de actividades distintas y vamos a ver dos temas. En este caso vamos a seguir con el pasado simple y el verbo to be. Nosotros anteriormente ya vimos las afirmaciones. Vamos a recordar un poco acerca de las afirmaciones. Primera, sabemos que el verbo be en pasado tiene dos significados. Puede significar ser o puede significar estar. En este caso, nosotros en pasado tenemos dos formas para mencionar el verbo be. Podemos decir was o podemos decir were. En este caso, cuando usamos was, en este caso nada más va a ser para una sola persona. Cuando nos referimos a un solo elemento, un solo sustantivo, lo vamos a usar con I, con yo, con he, él, she, ella, y también con it, que significa eso o esa, ya saben, haciendo referencia a un animal o una cosa. Where lo vamos a ocupar cuando hablemos de dos o más sustantivos, dos o más elementos. Lo vamos a usar cuando hablemos de you, que significa tú, que aunque sea nada más un solo elemento, les recuerdo que también you puede significar ustedes, por eso entra en esta lista. Cuando hablamos de we, que es de nosotros, cuando hablamos de they, que son ellos o ellas, y les repito también el you, plural, que sería ustedes. ¿Cuál en este caso es la estructura de una afirmación? Que es lo que vimos en el video pasado. Tendríamos únicamente tres partes, es muy breve. Sería el sustantivo, seguido por el verbo be y un complemento. Aquí les pongo dos ejemplos. El primero dice, I was a little boy. Yo era un chico pequeño, no un niño o algo así. You were in Mexico City. El anterior ejemplo, I was a little boy, el verbo be tiene un significado, en este caso es de ser. En el ejemplo que está abajo, you were in Mexico City, tiene un significado de estar. Y dice algo como esto, tú o ustedes estuvieron o estaban en la Ciudad de México. Una vez más, el verbo estar, pero en este caso, en pasado. Ahora vamos a meternos de lleno a las negaciones usando el verbo be. Estas prácticamente son muy pero muy parecidas a las afirmaciones. Si nosotros sabemos hacer las afirmaciones, las negaciones son sumamente fáciles. ¿Por qué? Porque la única diferencia es que tenemos que negar el verbo be. ¿Cuáles son las formas del verbo be? Negados. En este caso les recuerdo que en pasado tenemos solo dos formas. Tenemos was, cuya negación sería was not o wasn't. Wasn't, les recuerdo que es la contracción, es mucho más usual y es la que nosotros vamos a estar usando durante este curso. Para were, que les recuerdo que es cuando nosotros hablemos de dos o más elementos, vamos a usar were not o weren't. En este caso también para dos o más elementos, con su contracción, que es la que más vamos a usar. Aquí les puse dos breves ejemplos en el que dice I wasn't in love. Yo no estuve enamorado o no estaba enamorado. They weren't angry. Ellos no estaban enojados. Muy pero muy fácil. En cuanto a la estructura, vamos a verla un poco más de detalle. Tenemos primero un sustantivo, seguido inmediatamente del verbo be negado, que ya sabemos cuáles van a ser los que vamos a usar, wasn't o weren't, y al final un complemento. El complemento va a ser el que nos va a ayudar a determinar si el verbo be significa ser o significa estar. Por ejemplo, vamos a hacer estos breves ejemplos. En el primero dice Pedro, a fireman. Fireman significa bombero. ¿Qué es lo que quiero que diga en este caso si estamos hablando en pasado? Sería algo como esto. Pedro no era un bombero. ¿Cuál sería el verbo be correspondiente si Pedro es una sola persona? Piénsalo por un minutito. Bueno, la opción correcta en este caso, wasn't. Si ustedes pusieron wasn't, está correcto. Vamos con el siguiente. We, espacio en blanco, relatives. Nosotros, espacio en blanco, parientes. Cuando hablamos de nosotros, como en este caso, serían dos o más personas.
El verbo be correcto sería weren't. Seguimos con nuestro siguiente ejemplo. It, espacio, that bad. Esto, espacio, tan malo o tan mal. Como en este caso it es una sola, hacemos referencia a una sola cosa, ya sea un animal o una cosa, la respuesta correcta sería wasn't. Y dice, eso no estuvo tan mal. Y nos vamos con el último ejemplo. They, espacio, doctors. Ellos, espacio, doctores. Si quiero que diga, ellos no eran doctores, tenemos que agregar un weren't, porque estamos hablando de dos o más personas. Ok, copien esos ejemplos. Seguimos nuestra clase. Esta va a ser la pequeña actividad muy pero muy breve que ustedes van a realizar en este pequeño video tutorial. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo les estoy poniendo una serie de complementos. A partir de esos complementos ustedes tienen que ponerme la frase completa. Falta el sustantivo y falta el verbo be negado una vez más en pasado simple. Tiene que ser was, wasn't o tiene que ser weren't. Ahora vamos a hacer el ejemplo del primero. En el primero dice a teacher, un maestro o una maestra. Entonces tengo que pensar en un sustantivo que sea de un solo elemento. Yo pensé en este nombre propio, que sería Jocelyn. Ahora, ¿cuál sería el verbo be que acompaña a Jocelyn? Negado en pasado sería wasn't. De esta manera tienen que realizar el resto, para que diga algo como esto: Jocelyn no era una maestra. Ok, chicos, los dejo con ese video. Empiezo a hacer el siguiente. Me dio gusto saludarlos.